Te va, qué gusto verte. Buenas noches, el gusto es mío. A ver, Eduardo, ¿cuándo ubicamos en el tiempo desde tu perspectiva el inicio del deterioro institucional en el que hoy día estamos? Bueno, definitivamente tiene varios momentos. Yo diría que el inmediato lo podemos ubicar en el año 2016, elección de Pedro Pablo Kuczynski, elección de una mayoría parlamentaria del fujimorismo. En teoría, triunfo de la derecha de este país, que siempre en teoría podía profundizar el modelo que nos caracteriza desde fines de la década del 90 y podía, aprovechando el ciclo económico, avanzar, digamos, en el crecimiento del país contra todas las previsiones, incluso yo diría más pesimistas. El enfrentamiento entre el fujimorismo, que no aceptó su derrota, y el expresidente Kuczynski, que tenía un partido claramente minoritario, en una situación en la que el Ejecutivo tenía una presencia limitadísima en el Congreso, abrió las puertas a una crisis que seguimos viviendo y de manera más profunda hoy día. Eduardo, ¿sirven aún las categorías izquierda y derecha para entender lo que ocurre en la política peruana hoy o atraviesan otros criterios a tener en cuenta en el análisis? Las categorías izquierda y derecha en el mundo han ido perdiendo el contenido que tradicionalmente tuvieron. Las ideologías que portaban ambas opciones se han ido desdibujando, y lo que demuestra la polarización que vive el Perú hace por lo menos un par de años es la existencia de múltiples dimensiones en ella. Una primera, que es socioeconómica, de clase si se quiere; una segunda, que es étnica; una tercera, que es espacial; una cuarta, que es de género; una quinta, que es de Lima frente al interior del país; una sexta, que tiene que ver con las opciones y los valores de las personas, y podríamos seguir con una lista enorme. A la base de esta diferenciación y de esta polarización se encuentran algunos de los rasgos estructurales que arrastramos en nuestra historia. Bueno, en sentido estricto, en el tiempo que estamos viviendo, el Perú no tiene ni una izquierda sólida, ni una derecha sólida, y menos aún un centro que en sentido estricto se licuó en el proceso electoral del 2021. Claro. Ahora, ¿es Pedro Castillo el problema de la crisis inmediata? ¿Lo es la oposición en el Congreso de la República? ¿Lo es el modelo económico que de alguna manera presiona para que la política se defina en uno o en otro término? ¿Dónde está el meollo de la crisis? A ver, yo diría que todos y cada uno de los elementos que has señalado tienen un peso significativo. Sin embargo, yo insisto en llamar la atención sobre 5 o 6 aspectos estructurales que no podemos obviar. Por favor. El primero es la llamada informalidad, con un país en donde cerca del 79% de su población se encuentra en informalidad, es decir, no puede ser absorbida por el aparato económico, por el modelo económico, muchísimos de los cuales viven al día y viven en una situación absolutamente precaria, como hemos visto. En segundo lugar, un Estado con instituciones pobres y básicamente mediocres. Esa no es responsabilidad de Castillo,
démonos cuenta que entre el 2002 y el 2019 hemos tenido 27 gabinetes. Sí, pues. Y por lo tanto, lo de hoy día es, sí, digamos, una ampliación de lo que venía siendo una tendencia en los últimos 20 años. En tercer lugar, las desigualdades que y las exclusiones que se han consolidado a lo largo de nuestra historia, la ausencia de un patrón mínimo de cohesión social que nos permita hablar de un nosotros, la fragmentación lamentable de nuestra sociedad y finalmente la corrupción sistémica que, como lo demostrara Alfonso Quirós, es casi tan vieja, si no más vieja que la propia República. Tomo alguna de las cosas que has planteado para proponer sobre esta mesa la siguiente pregunta, que viene de un ejercicio mío de observación, probablemente menor, Eduardo, pero veo, al menos en Lima, una ciudad irritada, anómica, donde los vecinos parecen ni siquiera tener interés en conocerse o en hablarse, donde el otro es un enemigo permanente, donde la clase y el racismo parecen marcar distancias. ¿Tú percibes lo mismo, Eduardo? Bueno, es más o menos claro que vivimos en medio de múltiples malestares y vivimos en una sociedad fuertemente marcada por la desconfianza. El Latinobarómetro y las mediciones de la Universidad de Vanderbilt que se hacen a nivel regional demuestran que somos una de las 3 sociedades del 2014 en adelante en donde la desconfianza en el otro está absolutamente asentada y donde la desconfianza en la política y los políticos es descomunal, es gigantesca. Y por lo tanto, tu percepción para Lima es una percepción que, con las particularidades de cada territorio, vale para todo el país. Tremendo. Ahora, ¿no te llamó la atención, Eduardo, en el marco de la crisis severa que vivimos la semana pasada, ver que no había líderes de partidos saliendo a pedir calma? No vi a Keiko, no vi a López Aliaga, situándome en la derecha, digamos, ¿no? No vi a De Soto. Entonces, me preguntaba si líderes para qué, entonces, solamente para la foto y la campaña. ¿Dónde está el verdadero liderazgo político, Eduardo? Bueno, como parte del desplome que vivimos, yo te diría más o menos claro lo siguiente. La pandemia, por si fuera necesario, ratificó la desnudez y los límites del modelo económico. La elección entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, esa segunda vuelta, las características que tuvo, el ausentismo y el voto nulo y viciado, desnudaron los límites y el inicio, yo diría, de la crisis terminal del régimen político. Y el proceso que se abre a partir de ese momento evidencia también la fragmentación de una sociedad que no es invulnerable a los problemas y limitaciones que arrastramos a lo largo de nuestra historia que la permean. Sí, pues. Encontrar liderazgos en ese escenario es francamente difícil, y hoy día y hacia adelante no es casual que analistas de todos los colores y de todas las tendencias miren a la calle, miren a la gente y su movilización como la única alternativa para generar hacia adelante un orden que sea viable y que sea posible, dado el nivel de desgaste de la política y de los políticos. Eduardo, en este minuto final, una última reflexión. Los medios de comunicación y el papel que han jugado en estos meses donde el gobierno del presidente Castillo y la posición del Congreso se han vuelto más encarnizadas. No, yo diría que los medios de comunicación han sido
En general, por supuesto que hay excepciones, la caja de resonancia de esta lógica de polarización que se ha instalado en el último año. Ciertamente, la fiscalización es parte de su papel y sin embargo, nadie en su sano juicio podrá negar que el acento y la virulencia de la fiscalización a la que se somete a un gobierno debilísimo y a un gobierno que es continuidad de pecados y de ausencia de formas que han caracterizado a todos los anteriores gobiernos, en donde lo que ha cambiado son las caras, un origen más provinciano que limeño, los colegios y las universidades, pero en donde la lógica patrimonial y clientelar, la negación de la meritocracia y el desprecio por la institucionalidad no son nuevos. Para buena parte de los medios, y ahí hay una responsabilidad bien grande, parece que todo esto es novedad y todo esto era lo que los llevó a creer inicialmente el cuento del fraude y a mantenernos después entre la vacancia de un lado y el cierre del Congreso del otro. Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Un abrazo y de verdad, gracias por el análisis. A ti, Carlos, buenas noches. Ahí estaba entonces, Eduardo Bayón ha estado con nosotros.